ustedes nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto volver a acompañarlos y que nos regalen este espacio para hablar precisamente de este tema tan interesante. Bueno, como muy bien comentabas, mi nombre es Lilian Castaño. Soy agente internacional de la empresa CI Canadá. Somos especialistas en materia migratoria hacia Canadá. Nos encargamos precisamente de asesorar procesos de obtención de visas a Canadá. Bueno, para entrar, como dicen en materia, el día de hoy, pues vamos a hablar un ratito de este tema, de cómo Canadá tiene abierto un programa migratorio que favorece en gran medida las posibilidades de poder entrar a realizar procesos de solicitudes como residencia, trabajo o estudio, principalmente para profesionales de diferentes carreras, pero principalmente como ustedes, cierto grupo de profesionales donde las ingenierías la vemos como una carrera de alta demanda, una profesión muy privilegiada en Canadá, y pues vamos a contarles precisamente cuáles son esas grandes opciones que vemos para ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, Canadá es posible migrar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Perfectamente, Lina. Perfecto, listo. Retomando, bueno, vemos cómo Canadá los últimos años ha venido, digamos que aumentando sus posibilidades en materia migratoria. Es uno de los países con las políticas migratorias legales más abiertas del mundo. ¿Y por qué precisamente Canadá nos abre estas posibilidades de inmigrar? Vemos que es una de las economías más fuertes del mundo. Precisamente la semana pasada salió la noticia donde fue catalogado, o este año pues quedó como catalogado el primer país con mejor calidad de vida. Y hasta el momento ha venido teniendo pues una tasa de un aumento en la tasa de población alrededor del 78%, y digamos que un promedio de 39, 40 millones de habitantes, a pesar de que es el país más grande, el segundo país más grande del mundo en cuanto a territorio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que precisamente su población es baja en comparación con su territorio. Por eso vemos que de ahí también parte la necesidad de que Canadá tenga abiertos estos programas migratorios con la finalidad que los inmigrantes o los extranjeros que busquen querer establecerse en Canadá, pues gocen de muchos beneficios que ellos quieren brindar para garantizar la posibilidad de establecerse en el país, tener muy buenos beneficios, pero también poder trabajar, poder adaptarse a la sociedad, tener la posibilidad de emigrar con nuestras familias para las personas que tienen grupos familiares, o si somos solteros, pues las personas que puedan aplicar solos, tener la posibilidad de estudiar y gozar pues de los beneficios que como tal nos brinda el país, ¿vale? ¿Cómo migrar a Canadá? Precisamente vamos a encontrar que existen varios programas o varias formas, varios sistemas que Canadá ha venido estableciendo para poder lograr esta finalidad de inmigración. Hay alrededor de más de 60, 62 programas migratorios, es decir, es muy amplia la diversidad de programas migratorios, pero vamos a tratar de resumirlos el día de hoy y poder en este resumen, donde vamos a establecer más o menos los 2 a 3 programas más importantes, encontrar cómo en esos sistemas podemos llegar a establecernos. ¿Listo? Para resumir las grandes formas o los caminos como Canadá nos puede abrir las puertas, vamos a decir que principalmente son los programas de trabajo, es decir, el camino de entrar al país para poder trabajar, el camino del estudio, ser estudiante, cumpliendo con las características del programa, también nos abre la posibilidad de establecernos como residentes, o también hay unos programas especiales que principalmente pues, son los programas de protección o programas de apadrinamiento de familias, de los que ya vamos a hablar de una manera general en cada uno de ellos. ¿Ok? Para entrar a explicar cada uno de ellos, decíamos entonces, el camino del estudio. En este momento vamos a decir también que estudiar en Canadá es el programa que tiene un mayor auge,
es el programa en este momento más popular, por llamarlo de alguna manera. Es el programa que más nos está abriendo las puertas en este momento para Canadá, y pues eso también ha tenido cierta influencia con relación a lo que ha venido pasando después de la pandemia, las mismas implicaciones que tuvo el tema de la pandemia para la economía y demás. Pues el programa de estudio ha venido incrementando el número de inmigrantes que entran al país bajo este programa. Y pues bajo el camino de los estudios vamos a encontrar los programas principales, que son los programas del PEC. Vamos a ver, así se lo identifican, la sigla PEC, que es el Programa de Experiencia Canadiense como estudiantes, o el Programa de Experiencia Quebequense, que es el programa que aplica exclusivamente para la provincia de Quebec. Ahí vamos a hacer, digamos que un paréntesis para recordar o para dar a conocer de pronto a las personas que no tienen claridad de por qué existe un programa independiente para Quebec. Quebec es una provincia de Canadá, hace parte, obviamente, de todo como tal el territorio canadiense, pero es una provincia que en materia migratoria es independiente. Es una provincia que, digamos, maneja su propio proceso de inmigración. Por eso vamos a ver que existe el programa canadiense, que es el programa federal, y el programa quebequense. También es muy conocida porque la provincia de Quebec es bilingüe. En la provincia, perdón, donde vamos a encontrar el francés como idioma principal, sin desconocer que también hay una gran, digamos que un gran campo que tiene ganado el inglés. Canadá de por sí, pues es un país bilingüe, solo que vemos el francés enfocado hacia ciertas preguntas, hacia ciertas provincias en particular. El siguiente capítulo o el siguiente camino que veíamos, el programa de trabajador, también es un programa que ha venido incrementándose debido a la necesidad que tienen los empresarios, los empleadores canadienses de precisamente mano de obra, de trabajadores. ¿Cuál es la demanda que hacen los empleadores al gobierno canadiense? Necesitan trabajadores. De pronto este mismo sistema de nivel, perdón, de población hace que haga falta trabajadores. Los trabajadores en Canadá tienden de pronto a retirarse a edades tempranas porque precisamente gozan de muchos beneficios. O hay personas, normalmente los mismos ciudadanos, residentes, gozan de los beneficios que brinda el país y su capacidad laboral pues la disminuyen, por llamarlo de alguna manera. Entonces el gobierno ve en la inmigración una de las grandes formas de incentivar ese capital humano, ese capital de trabajadores. Y de ahí parten varios sistemas en los cuales vemos cómo el trabajo puede llegar a convertirse en uno de los caminos más interesantes para aplicar a Canadá. Obviamente hay que cumplir requisitos. No se trata solo de decir quiero escoger el camino de estudio, quiero escoger el camino de trabajo. También tenemos que ver cuál es el programa, cuál es el plan migratorio que efectivamente sea el que más nos va a convenir. Y aquí ya vamos a ver pues cómo entra un análisis o un estudio ya personalizado de acuerdo al perfil de cada aplicante, de acuerdo a su grupo familiar, y si en realidad vamos a ver que la opción del estudio o la opción del trabajo va a ser la que entre en un momento determinado a recomendar un especialista en inmigración. Para hablar de los requisitos y sobre todo tener en cuenta uno de los requisitos principales, un requisito general y en el cual vamos a hacer mucho énfasis, vamos a hablar de las competencias lingüísticas, es decir, del tema del idioma. Hace unos momentos pues les comentaba, Canadá es un país bilingüe, hablamos inglés, de inglés y de francés, el francés con mayor influencia hacia la costa este, principalmente en la provincia de Quebec. Esto nos lleva a concluir que precisamente las habilidades que lleguemos a demostrar dentro de esos idiomas, el conocimiento que cada uno pueda llegar a tener de esos idiomas, va a ser calificado o va a ser visto como un plus dentro de nuestro perfil. Y ahí también hay que reconocer la realidad del manejo del idioma. Si yo no cuento con las competencias, con las habilidades lingüísticas que me permitan una adaptabilidad como tal a la sociedad, pues no voy a poder de pronto adaptarme tampoco como estudiante o no voy a poder de pronto adaptarme como trabajador. Conclusión, el requisito del idioma, dependiendo del sistema del cual
se quiera o no se quiera aplicar, o se decida aplicar o seguir la recomendación de aplicar a un programa, vamos a ver que el requisito del idioma es necesario. Puede haber programas que sean un poco más exigentes en el nivel de idioma, puede haber programas en los que de pronto puede ser un poco más laxo, sin embargo, hay que contar con habilidades para poder aplicar. Si hablamos del camino del estudio, por ejemplo, hablamos de cursar una formación académica en Canadá, es decir, cursar una formación en una institución de educación en Canadá. ¿Esto qué nos implica? Que el estudiante debe contar con habilidades lingüísticas que le permitan comprender el programa académico. Y a eso le sumamos pues el tema de adaptarse como tal al país. Y si hablamos del tema del trabajo, con mayor razón, un empleador puede estar muy interesado en contratar un trabajador que cumpla con un perfil profesional. ¿Es importante el perfil profesional? Claro que sí, ya lo vamos a ver también. Pero si el perfil cumple con todos los requisitos, pero el trabajador no cuenta con las habilidades comunicativas, con las habilidades de hacerse entender, por decirlo de alguna manera, va a quedar descalificado o no va a poder contar con esas opciones de pronto de tener una buena oferta o una buena vinculación laboral. En esa parte, pues digamos que llegamos como a la primera conclusión hablando de temas de requisitos y vemos que el idioma es un requisito para poder entrar a analizar uno de los procesos. Ya como les decía, vamos a ver que dependiendo del programa puede ser más o menos exigente, pero lo debemos tener contemplado como uno de los primeros pasos que yo debo lograr en mi plan o en mi proyecto de vida de instalarme en Canadá. Las competencias laborales. Ahí hablamos entonces del perfil. Nuevamente, volvemos al tema. ¿Qué pasa con los perfiles o estas competencias que Canadá está buscando? Esta necesidad que tienen los empleadores en Canadá de buscar trabajadores puede estar, digamos que abierta a muchas áreas, pero precisamente Canadá es tan organizado que hasta para este tema de buscar en la inmigración posibles trabajadores, tiene organizado cómo establecer de acuerdo a su mercado laboral cuál es la necesidad más grande. Para ello, tiene un listado donde se clasifican las profesiones, las ocupaciones en Canadá. Y precisamente de acuerdo a las estadísticas o al estudio de impacto del mercado laboral que se hace con proyección de al menos 1 o 2 años posteriores, van a establecer cuáles son esas carreras privilegiadas. En este momento, ustedes que sé que la gran mayoría son ingenieros o todos son ingenieros, precisamente la ingeniería viene en este momento a considerarse como la profesión que está encabezando esas profesiones privilegiadas, lo cual es muy beneficioso para profesionales en el campo de ustedes. Y también si vemos otro criterio, pues los profesionales en ingeniería colombianos tienen también otros beneficios si lo vemos por el camino del sistema de trabajadores a través del TLC, el Tratado de Libre Comercio para Profesionales que Canadá tiene suscrito con Colombia. Son algunos países de América Latina y Colombia está incluido dentro de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede llegar a facilitar en cierta medida y en comparación con otras profesiones esa posibilidad de que un ingeniero o un trabajador de los que se encuentran dentro de este listado de profesiones privilegiadas que les hablo pueda llegar a tener una oferta laboral que sea de pronto de mayor acceso, una oferta asequible, una oferta que requiera de pronto menos trámites si se hace, por ejemplo, a través del TEC. Esa es otra opción que tienen los ingenieros colombianos de poder trabajar en Canadá. Cuando hablamos de planeación, en el tema de requisitos, pues ese punto es fundamental cuando hablamos de hacer un proyecto de vida. Buscar la proyección de hacer un proceso hacia Canadá requiere tiempo, requiere preparación, requiere una gran inversión, de pronto no solamente económica, sino una inversión precisamente de tiempo, de conocimiento, de enterarnos cómo nos va a favorecer el proceso, de mejorar nuestras habilidades constantemente, nuestros niveles de idioma y también ajustarnos a los tiempos reales del proceso. Ahí en esa parte de planeación y tiempo, vemos cómo los tiempos no solamente van a depender de pronto de mi condición personal como aplicante, de en qué momento decido hacer el proceso, sino también hay que ajustarse a los tiempos del proceso. Vamos a decir
que los programas de inmigración a Canadá no son inmediatos, no son de pronto en corto plazo. Vamos a hablar que son programas que normalmente se van a trabajar en un tiempo aproximado, un mediano plazo, donde vemos programas que pueden decirse que son relativamente rápidos, que pueden darse en un promedio de 10 meses a un año, como principalmente es el programa de estudiante, o hay programas que pueden durar 2 o 3 años, como son las solicitudes de residencia permanente, por ejemplo. El programa de trabajador, en la medida que un trabajador opte a una oferta laboral, consiga un empleador que tenga la posibilidad de cumplir con los requisitos para contratarle, vamos a ver también que es un promedio de tiempo en el que debemos disponer de al menos un año. ¿Vale? Por eso hablamos entonces también de esa planeación enfocada al tiempo del proceso y teniendo en cuenta también los tiempos de tramitación del gobierno. Cuando hacemos una solicitud debemos contar con todos los trámites que exigen las embajadas, la embajada de Canadá en cada país, los tiempos que ellos mismos tardan o tienen ya establecidos aproximados para el trámite de una solicitud. Por ejemplo, vemos cómo una visa de estudiante, una visa para un estudiante, ya sea solo o un grupo familiar, debe contar con una anticipación al menos de 6 a 8 meses antes de radicarse para hacer toda la tramitación. Una visa de trabajo, dependiendo de la oferta o de las condiciones de la visa, va a tener que contar también con al menos 8 meses a un año de anticipación. Por eso es tan importante aprovechar ese tiempo de planeación para organizar nuestro perfil. ¿Listo? Respecto precisamente del perfil, les comentaba que estos procesos están habilitados para personas, digamos, sin importar el estado civil, independiente de cómo esté conformado su grupo familiar. Los programas migratorios hacia Canadá, la gran mayoría de ellos permite que apliquemos con nuestro grupo familiar. Vamos a entender que el grupo familiar es la familia directa y la familia directa son el cónyuge y los hijos si los hay. ¿Okay? Entonces podemos aplicar si soy soltero, podemos aplicar si soy casado, convivo en una unión de hecho. Si tengo hijos, los hijos vamos también a tener en cuenta la condición de la edad. Los hijos para Canadá son dependientes y podemos incluirlos en nuestros procesos migratorios hasta la edad de 21 años. ¿Okay? Entonces, cuando yo aplico a Canadá y quiero llevar a mi familia a Canadá, también permite que mi grupo familiar tenga un estatus. Por ejemplo, vamos a aplicar al programa de estudiante. Si yo aplico como estudiante, le pido a Canadá un permiso de estudio, le doy a mi pareja, cumpliendo los requisitos de ese programa académico, le doy a mi pareja la posibilidad de que tenga un permiso de trabajo abierto. Es decir, mientras yo estoy cursando una formación académica en educación superior en Canadá, mi pareja puede trabajar. Y si tengo hijos en edad académica, que empieza a los 5 años, y son menores de 21 años, mis hijos tienen derecho a la educación, tienen permiso de estudiante. Recordemos que en Canadá la educación hasta la secundaria, es decir, lo que nosotros conocemos como el bachillerato, es gratuita para nuestros hijos. Y si somos estudiantes o trabajadores, nuestros hijos tienen ese derecho también. Entonces, estos grupos familiares que buscan aplicar con su pareja y con sus hijos tendrán también esos beneficios. Ya entrar a establecer en el estudio de un perfil cuál es el camino que más me conviene, si tengo pareja, quién de los dos debería estudiar, quién debería trabajar. Eso se hará, digamos que en un estudio personalizado. Nosotros lo trabajamos a través de una preevaluación donde nos reunimos de manera personalizada con cada una de las personas que esté interesada en recibir la evaluación personalizada, la preevaluación y poder entrar a ver precisamente cuál es el programa que más nos conviene, cuál es el programa para el cual cumplimos todos los requisitos, cuál es el programa para el cual vamos a poder entrar a ver mejores posibilidades de éxito. Hablamos de posibilidades y las posibilidades son muchas en la medida que se cumplan los requisitos. Sin embargo, también es importante tener la claridad que Canadá, con la finalidad de siempre día a día, es un tema constante en el que Canadá busca tratar de garantizar los procesos migratorios de la manera más legal posible, y aquí vamos a hablar de cuál es el papel que jugamos los asesores migratorios.
Canadá siempre ha dicho y es enfático en que estos procesos migratorios son de acceso al público. Todos tenemos la posibilidad de ingresar a los portales oficiales de Canadá, conocer la información en cuanto a los trámites, requisitos, tiempos, todos lo podemos ver y estos procesos lo puede hacer cualquier persona. Es decir, yo puedo aplicar sola si lo quiero hacer. Pero nos dice que en la medida que busquemos el acompañamiento o el respaldo de profesionales en materia migratoria, en Canadá existe un cuerpo colegiado, incluso es un college como tal, es una asociación que precisamente agrupa a los consultores de inmigración. Y para ser consultor de inmigración se debe tener una licencia que nos acredite como tal. Solo los consultores de inmigración reglamentados pueden brindar consejos en materia jurídica, pueden representar jurídicamente hablando un proceso ante el gobierno canadiense. Hoy en esta charla que estoy compartiendo con ustedes, les hablo desde mi posición de agente internacional. Los agentes internacionales nos dedicamos a la representación de los consultores, sobre todo fuera del país. Ya los consultores son los encargados de hacer la representación jurídica ante el gobierno canadiense. No quiere decir que tener un consultor de inmigración garantiza la obtención de una visa. En eso también somos muy claros, que toda la información, así como es pública, también dice el gobierno, yo trato las aplicaciones por igual. Si usted está haciendo el proceso solo, si lo está haciendo representado, los requisitos son exactamente los mismos. Cuando tenemos un consultor, podemos tener una garantía de servicio, una garantía de que el proceso se está haciendo con el cumplimiento de los requisitos y demás. Como tercera, digamos que forma o tercer programa que les hablaba del resumen de los tres grandes programas, vemos pues también los programas especiales. Aquí pues se los voy a comentar a manera informativa. Son dos grandes programas migratorios, que son los programas de protección. Los programas de protección son aquellos programas que hemos escuchado hablar mucho de refugio, solicitud de asilo o los programas de compasión humanitaria. También en la medida que Canadá tenga la solicitud de un extranjero que se encuentre fuera del territorio canadiense o dentro del territorio canadiense y considere que tiene situaciones de seguridad que puede llegar a afectar su vida, su seguridad sobre sus bienes, su vida personal o la de su familia, si cumple con otros requisitos en particular, es susceptible de ser protegido por el gobierno. A esto le llamamos los programas de refugio. Los programas de asilo, donde también si una persona considera que por razones de religión, razones políticas, razones de orientación sexual o ciertas razones que puede llegar a considerar que también se encuentra su seguridad o su vida en peligro, es susceptible de solicitar asilo en Canadá. La compasión humanitaria pues ya es un proceso un poco más, digamos, que especializado, que se da únicamente al interior de Canadá. Requisitos para poder aplicar alguno de esos programas especiales que hablamos de protección como ciudadanos colombianos. Los procesos de protección no se pueden realizar desde acá. La condición para poder solicitar un proceso o una protección es hacerlo en territorio canadiense, es decir, estando en suelo canadiense, o solicitarse en un puerto de frontera. Para los ciudadanos colombianos como nosotros, poder cumplir uno de esos dos requisitos nos implica contar con visa. Para poder estar en territorio canadiense debemos contar al menos con una visa de turista. Los colombianos necesitamos visa de turista para poder ingresar a Canadá. O si lo vamos a solicitar en un puesto de frontera, necesitamos visa americana. Ese es uno de los requisitos para sus programas de protección. Y el otro programa especial, pues normalmente son los programas de apadrinamiento. Los programas de apadrinamiento aplican sobre todo para ciertas personas que cuentan precisamente con familia, que sea residente o ciudadano en Canadá, y ese familiar que tenemos en Canadá quisiera apadrinarnos para que el gobierno también nos permita entrar al país, ya sea precisamente para gozar de una residencia permanente también posterior a una ciudadanía.
¿Quiénes pueden apadrinar? Como les decía, los residentes o los ciudadanos, y existen principalmente dos grandes formas o dos grandes procesos de apadrinamiento. Hablamos del apadrinamiento de parejas, en los cuales, pues como su nombre lo indica, yo puedo apadrinar a mi pareja, ya sea mi cónyuge, mi esposo, o si tengo la condición de unión de hecho, pues mi compañero permanente. Y también existen los procesos de apadrinamiento para padres, abuelos o hijos. Son los únicos miembros del grupo familiar que podemos apadrinar, padres, abuelos, hijos o pareja. En este momento entonces, pues bueno, quiero dejarles acá en pantalla nuestros datos de contacto. Como les decía, hoy les hablo, soy Lilian Castaño, mi compañera Carolina Incapié, que también es agente internacional, las dos acreditadas bajo la licencia del consultor reglamentado Jesús Hernández. Carolina pues no nos pudo acompañar el día de hoy, pero con mucho gusto pueden encontrar acá nuestros datos de número celular, WhatsApp, correo electrónico o a través de ASIEM. Ellos pueden compartirles nuestros datos de contacto. Pueden ustedes contar con la opción de tener con nosotros una preevaluación, que ya sería pues una reunión personalizada con cada uno de ustedes, donde vamos a entrar precisamente a evaluar el perfil, a verificar estas opciones ya de manera personal. Esta cita de preevaluación es completamente gratuita y en esa cita también vamos a hablar del tema del presupuesto. Dependiendo del camino que veamos viable para cada uno de sus procesos, en esa preevaluación vamos a contarles cómo es el presupuesto del proceso, cuáles son los costos oficiales, cuáles son los costos en los que se van a incurrir de una manera aproximada, cuáles son los costos de honorarios o servicios, para que ustedes también hagan esa proyección presupuestal. ¿Okay? Bueno, por el momento, esta es como la información general que quería compartirles. Nuevamente les hago énfasis que como ingenieros pues tienen la posibilidad de este camino del trabajo bajo la opción de ciertas ofertas de empleo. No aplica, y esto es un comentario que quería hacerles estamos hablando de manera general, pero estas opciones de buscar un programa bajo la orientación al empleo, es decir, optar por el camino del trabajo hacia posibles búsquedas de ofertas laborales, no aplica para todas las profesiones. Es importante tener en cuenta que el programa de orientación al empleo aplica para las profesiones que están determinadas dentro de aquellas que son privilegiadas y ya hablando del estudio de un perfil profesional, pues vamos a evaluar las experiencias, esas competencias laborales, cuál ha sido la experiencia que han tenido en el ejercicio de su profesión acá en el país y los niveles de idioma que son importantísimos de tener al menos un nivel medio. Si hablamos de la clasificación internacional de idiomas, vamos a decir que es necesario contar al menos con un nivel B1 en cualquiera de los dos idiomas oficiales, pero son requisitos que ustedes pueden entrar a cumplir. Bueno, quedo abierta a sus inquietudes. No sé, Oscar, si tenemos preguntas en las que les pueda ayudar a responder en este momento. Claro que sí, Lilian, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Recuerden que en la parte superior derecha de sus pantallas tienen en el panel de control. Allí se encuentra un icono de la manito. Dándole clic aquí, yo con mucho gusto les voy a habilitar su micrófono. En caso que ustedes tengan inquietudes y deseen contactar a Lilian, aquí tienen los datos personales de ella, los datos de contacto, donde pueden tener comunicación directa con ella. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Lilian, esta presentación, ok, tenemos aquí a Joana Carolina. Vamos a ir con Joana. Muy buenas tardes, Joana, bienvenida. Le damos clic al icono de la manito para activarlo, por favor, al icono del micrófono. Excelente. Escuchamos, Joana. Hola, ¿cómo estás? Mira, habla con el esposo de Joana, es que estamos los dos aquí escuchando la presentación y Hola, mucho gusto. muchísimas gracias por la presentación, muy formal. Teníamos una inquietud, ¿el tema de la edad aplica algún rango de edad en particular? Por ejemplo, si queremos acceder para el caso de la opción de irse como estudiante y el otro como trabajador que tú comentabas, ¿la edad tiene algo que ver? ¿Hay algún máximo de edad? No, señor. En estos procesos la edad no es un criterio de selección. No hay una edad máxima, una edad límite. Sí, una edad mínima, 18 años como mínimo podemos aplicar bajo este programa, pero no hay límite de edad. En este proceso no, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias. Te comento, lo que pasa es que en nuestro caso particular, pues ambos somos ingenieros electricistas. Estamos Sí. pensando pues en opciones así como la de Canadá
pero pues la que más se nos acogería por temas de idioma y demás es, por ejemplo, que ella se fuera como estudiante y yo como trabajador. Tenemos dos niños, una niña es de 5 años, 3 años, perdón, y la otra y el otro es de 11 años, va a cumplir 11 años. Entonces, pues sí nos gustaría como asesorarnos bien en el tema para ver qué posibilidades tendríamos de poder acceder a trabajar y estudiar en Canadá. Claro que sí, precisamente podemos programar una cita de preevaluación para ya verlo de manera personalizada al perfil, así como me lo cuentas grosso modo, pues es un perfil que puede llegar a considerarse apto precisamente por las profesiones, las edades de los niños. Entraríamos a mirar un poco ya cómo está la experiencia y en qué campo, pero vemos muy buenas opciones para el programa de estudiante, entonces podemos reunirnos en esa cita de preevaluación, ya sea conmigo, con Carolina, con uno de nuestros agentes y les brindamos la información más al detalle. Ah, bueno, Lina, muchísimas gracias. Entonces nosotros nos estaremos comunicando contigo al número de WhatsApp que vemos ahí, al número de celular que vemos ahí. Claro, sí, señor, con mucho gusto me pueden escribir por ahí y programamos, claro que sí. Los esperamos. Gracias. A usted, ingeniero, bueno, hacer unas preguntas, por favor, clic en el icono de la manito. Bueno, sin embargo, voy preguntando, Lilian, ¿esta presentación la podemos compartir con los asistentes? Claro que sí, con mucho gusto yo se las comparto, se las envío. Ustedes la pueden compartir con todos sus asistentes. Excelente, muchas gracias. Bueno, y entonces una vez finalizada la actividad, recuerden que les aparecerá una evaluación de la actividad vista. Agradecemos mucho, usted la pueda diligenciar, contestar y enviárnosla. Una vez la tengamos, con mucho gusto vamos a estar compartiendo las memorias de esta actividad. Bueno, Lilian, al parecer no tenemos más preguntas. En verdad agradecemos su presentación y esperamos, como siempre, contar a futuros con nuevas presentaciones de este tipo para nuestros ingenieros afiliados. Lilian, no Claro, siendo más, les dejamos una excelente tarde y hasta una próxima oportunidad. a ustedes muchas gracias, quedamos muy atentos de compartir la información, no duden en contactarnos cualquier duda que tengan y espero encontrarnos nuevamente en otra oportunidad. Hasta pronto, feliz tarde para todos, señores asistentes. Recuerden ingresar a www.acien.org y realizar sus inscripciones en las diferentes actividades que estamos programando para ustedes. Porque usted, ingeniero, es nuestra razón de ser. Feliz tarde, feliz fin de semana.